Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Santiago, y especialmente hoy quiero saludar afectuosamente a los que nos están escuchando en nuestra querida Valparaíso. Este programa les va a gustar y les va a interesar. Estoy abriendo la verja de mi jardín puntualmente, se escucha el sonido de los pájaros, las aves, bandurria o queltehue, pájaros sureños exiliados aquí en este sector precordillerano de la ciudad. Pero mi corazón no está en esta ciudad, en la megápolis. Mi corazón hoy día está en Valparaíso. Y la culpa la tiene un querido amigo del jardín, Ernesto Tone, quien ayer lanzó en un lanzamiento presencial en el que participé su último ejercicio de memoria. Había ya escrito 2 anteriores. El viaje rojo, eso lo comentamos aquí en el jardín, 2014, y el segundo piso, 2016. Pero faltaba el libro más entrañable y más personal de Ernesto Otone, a quienes muchos de ustedes conocen muy bien, sociólogo, ensayista, académico del Colegio de Estudios Mundiales de París y de la Universidad de Chile, profesor honorario de la UDP, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, ciudadano e hijo ilustre de Valparaíso, columnista del diario La Tercera. Querido Ernesto, te saludo afectuosamente y primero que nada felicitaciones por este estupendo libro que vamos a comentar ahora y que he disfrutado muchísimo, porque a pesar de que no soy parte del porteñismo profundo y me da mucha pena eso, porque yo sé que existe un porteñismo profundo, digamos, irredimible y que mete sus fronteras frente a los que no lo son, siempre me he sentido muy cerca de Valparaíso. Muchas gracias, Cristian. Bueno, es una gran alegría estar de nuevo en el jardín. Es una muestra que la vida sigue. ¿Ah? Por supuesto que que la sí. vida sigue por sobre pandemias, por sobre todo aquello. Sí. Y hay siempre un lugar, que es el lugar del diálogo, que es el lugar de los afectos, que es el lugar también de la reflexión. Y esa reflexión serena, por Dios que la necesitamos harto en estos momentos, y naturalmente reflexionar sobre Valparaíso, recordar las emociones de Valparaíso y la necesidad de que ese Valparaíso siga siendo una ciudad particular, original, legendaria de Chile. Es lo que yo traté de hacer con este nuevo ejercicio de memoria. Aquí tengo en mis manos el libro con una hermosa fotografía muy, muy característica de un Valparaíso de los 50, diría yo, ¿no? Que también Y claro, que juega un papel importante esa década que tiene que ver con tu infancia en el libro, El Viejo Puerto, un ejercicio de memoria, editado por Editorial Catalonia. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué sorprende tu lealtad a Valparaíso? No es así con todos los porteños, porque tú mismo lo dices, los porteños han ido abandonando y arrancando de Valparaíso de una manera que impresiona, digamos, ¿no? No sé si por un miedo incontenible a la pobreza misma de Valparaíso o a la decadencia de Valparaíso, pero tú, sin embargo, sigues yendo permanentemente ahí, tienes un departamento en Playa Ancha y no has abandonado a Valparaíso ni Valparaíso te ha abandonado a ti. así es, yo me siento no solo ligado, o sea, yo me sentí que regresé a Chile del exilio cuando pude tener mi departamento de Playa Ancha, que es mi cerro, y en la avenida cerca de la avenida Gran Bretaña, que es el lugar donde nací. Eh,
Sí, Valparaíso para mí siempre sentí que era mi ciudad, aunque estuviera viajando por el mundo y dando vueltas. Me ha tocado una vida muy movida, y en esa vida tan movida Valparaíso es un punto fijo, es un ancla en el mar y un ancla en el territorio que Eh, está ahí. es tu axis mundi. Mi axis mundi, ¿Ah? sí, es Eh, desde allí que claro, se ve. exactamente. Y tú dices que los porteños están amarrados, citando a otro, que los porteños están amarrados como el hambre a la ciudad. Qué buena esa Claro, definición. es que esa canción y esa letra del gitano Rodríguez, Osvaldo Gitano Rodríguez, Chino, él es una canción que tiene una letra muy hermosa y muy profunda. Y el gitano hizo esta canción, y la canción le salió muy profunda porque partió de él con algunas coqueterías de él. Él era muy coqueto intelectualmente y personalmente. ¿Ah? Eh, Incluso está toda la historia del verso aquel que tú citabas. Eh, la primera vez que escribió la canción le puso, porque estábamos viviendo en esos años, ¿no es cierto? Donde la pobreza era casi una virtud, una virtud revolucionaria. Claro. ¿Ah? Y entonces el gitano, que era un hombre de clase media, acomodada, en fin, su familia, eh, el gitano escribió el verso poniendo, porque yo nací pobre. Y ¿Ya? si eh, Y entonces en Nelson Osorio, que era un profesor de literatura comunista del Instituto Pedagógico de la Chile de Valparaíso en aquellos años, le dijo, mira gitano, le dijo, no cuentes mentiras, tú no naciste pobre. Y además, para que tú sepas, los pobres no le tienen miedo a la pobreza, se conocen muy bien y se la tienen que ver con ella. Y le cambió el verso el gitano, y quedó mucho más real, mucho más profundo, mucho más mágico también. El Yo que te, no in- era pobre, yo te el que invito le... a escuchar un pedazo de esta canción, los voy a invitar a todos. En mi tocadisco ochentero que tengo aquí en mi biblioteca, vamos a escuchar un fragmento, unos minutitos de la emblemática canción de El Gitano Rodríguez sobre Valparaíso, que se ha convertido casi en un himno En para un himno, muchos claro, porteños. claro, claro. Estoy con Ernesto Tone comentando El Viejo Puerto, un ejercicio de memoria, libro lanzado ayer en la sede de Santiago, ¿no? En una sede de Santiago de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y
y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines. Hay varios versos que valdría la pena comentar de esta canción, que me imagino que al volver a escucharla te vuelve a emocionar, Ernesto, ¿no? Yo me emociono mucho con esta canción. Es una canción que me refleja mucho, me recuerdo momentos de mi infancia, eso del viejo puerto con fría indiferencia. De pronto cuando había vaguada costera y tú estabas ahí y sentías el puerto, pero un puerto que de alguna manera te cuidaba, pero distante. Arréglatela. Entonces se vivía con la ciudad. Se vivía con la ciudad, se vivía en una ciudad sin miedo, se vivía en una ciudad pluriclasista, se vivía en una ciudad que ya estaba, ya venía para abajo. Porque Valparaíso tuvo un pasado muy esplendoroso. Valparaíso, después de la independencia de Chile, se transformó en una ciudad principal de Chile. Fue de ahí de donde salían las grandes innovaciones, los grandes descubrimientos, las grandes construcciones, etc. Entonces, ese Valparaíso, que el cambio de siglo lo pilla con el terremoto, después viene el Canal de Panamá, que hace que estos barcos que salían de Tierra del Fuego y llegaban a Valparaíso como el lugar de la sobrevivencia. Y entonces se llevaban las canciones en francés y en alemán, y en fin. Y entonces empieza ese Valparaíso de la medianía. Pero ese Valparaíso de la medianía va cayendo y la va abandonando las industrias. El puerto ya juega otro papel. La modernización del puerto transforma los puertos en aeropuertos. Los barcos llegan por el día y se van. Y así se va produciendo lo que tú decías, esta salida primero de la burguesía porteña, que se va primero a Viña, pues mucha Santiago, y después de las capas medias. Y en el periodo de la dictadura, cuando uno vuelve, hay un Valparaíso convertido en nada. Ya es una ciudad pobre. Ya la calle Condel es pobre y la avenida Puerto Montt, la avenida Pedro Montt es pobre. Ernesto, tú hablabas ahí de que el Valparaíso, después del proceso de independencia y todos los años que vienen, las décadas que vienen después, ahí empieza a tener su esplendor. Pienso en el Valparaíso 1888, cuando llega Rubén Darío de Nicaragua, Nicaragua era una aldea, digamos, y llega a esta ciudad, a esta megápoli, y queda impactado Rubén Darío. Claro. El modernismo comienza en Valparaíso. El modernismo es un producto también de Valparaíso, del encuentro entre este enorme poeta, que es Rubén Darío, y esta ciudad donde lo coloca también su amigo, el hijo de Balmaceda. Y entonces él comienza a tener relación con la intelectualidad que giraba en torno al Liceo Eduardo Labarra, que en ese momento era el Instituto Nacional de Valparaíso, a los pintores que allá habían, a los poetas, a la bohemia, y Rubén Darío conocía los cerros. Rubén Darío se cambiaba de un cerro a otro. Y hay tanto poeta, Gonzalo Rojas, que se trasladaba para buscar mejores vistas, cambiaba de casa cada cierto tiempo
a ver si encontraba una vista mejor todavía desde un cerro. Entonces es un Valparaíso entrañable, es un Valparaíso que donde estaban las casas inglesas que traían productos. Las casas tenían vajillas inglesas. En fin, era el Cerro Concepción era el Cerro de los Gringos. En fin, es un Valparaíso lleno de iniciativas, de actividad, todo pasaba por allí. Claro, en tu libro aprendemos que, por ejemplo, la Compañía de Teléfonos de Chile empezó ahí, que el primer cuerpo de bomberos empezó ahí, que el primer diario o el diario más antiguo de Hispanoamérica de habla hispana, el Mercurio del Paraíso, comienza ahí. O sea, es impresionante cómo muchos de los adelantos y que después vamos a usar todo en el resto del país, o muchos de los momentos importantes civilizatorios, por decir así, parten en Valparaíso. Claro, la bolsa de valores, ya se acabó en Valparaíso. Y muchas cosas, muchas industrias también surgen en Valparaíso, muchos servicios se crean en Valparaíso. Los tranvías de sangre, que son los primeros, que son los tranvías con caballo, sí. Y después se transforman en tranvías eléctricos que corrían en Valparaíso. En fin, era una ciudad llena de vida. Ahora tú señalas una fecha. Bueno, primero dices, lo interesante de este libro es que por un lado tiene unos capítulos que resumen la historia del Valparaíso, y a través de la historia del Valparaíso uno va también recibiendo información muy interesante y muy entretenida sobre la historia de Chile. Y afirmas justamente en esa parte histórica que Valparaíso tuvo un comienzo misterioso y aproximativo. O sea, porque uno diría Valparaíso tuvo una gran fundación, fue fundada solemnemente. No es así. No. Su comienzo también es misterioso y aproximativo, ¿no? Claro, porque mientras Chile fue una colonia, y sobre todo una colonia de frontera, es decir, era el punto final del Imperio Español, lo principal en Chile era el ejército para la guerra de Arauco, y por lo tanto la colonia era una colonia agrícola. Y el comercio, que era la razón de ser de un puerto, finalmente, el comercio era muy pobre. Era un comercio que solo se podía hacer con el Callao, con Lima. Y entonces la producción chilena, Chile no era un país rico en metales. El oro del Marga Marga se terminó muy rápido. ¿Ah? Y entonces se exportaba cebo, se exportaban cosas muy miserables. se exportaban cebo, se exportaban cosas de ese tipo, cuero, cebo, cuero, y vela, y entonces era un comercio tremendamente limitado. Cuando se abre la libertad de comercio con la independencia, Valparaíso florece. Se transforma en una tierra de oportunidades, llegan ingleses, llegan alemanes, llegan italianos, cada uno tenía lo suyo, cada uno se dedicaba a lo suyo, los almacenes eran italianos, las maleterías y las talabarterías eran españoles, las casas de moda eran francesas, y entonces se comienza a formar este Valparaíso que cruza el siglo XIX, y que genera esa arquitectura que tú bien conoces, esa arquitectura completamente loca. Totalmente. Esa arquitectura donde se ponen murallones tremendos y las casas, porque están todas mirando al mar. Los cerros miran al mar, y el centro, que era donde vivía al principio la oligarquía, la aristocracia porteña, la que describe también Joaquín Eduardo Bello, el almendral, el viejo almendral, etcétera, que todo eso se quemó con el terremoto, porque hubo el terremoto y después el incendio, y el incendio se quemó gran parte del centro. Playa Ancha nace también como producto del terremoto, porque Playa Ancha es un lugar de rocas, y fue el que menos sufrió con el terremoto. Entonces
en la avenida Gran Bretaña, donde están las casonas de Barison y Schiavone, los arquitectos triestinos que vienen de San Francisco y hacen casas de San Francisco en la avenida Gran Bretaña. Ahí se instalan muchos de los consulados. El consulado de Noruega, el consulado de Francia, etcétera, se instalan en esas partes. Y Playa Ancha ha tenido tal vez en su imaginación, imaginar la tentación algún día de ser una realidad independiente. Se ha hablado de la República Independiente de Playa Ancha. Carlos León tiene ese famoso libro, Un hombre de Playa Ancha, tú también lo eres. Claro. O sea, Playa Ancha es un mundo propio dentro de Valparaíso, íntimamente unido al Valparaíso, pero también tiene su especificidad. Tiene su especificidad. Mira, tiene una especificidad geográfica. Primero es el sur de Valparaíso y tiene una especificidad geográfica muy fuerte. Es el único cerro que no es puntú. El único cerro que es meseta. Es un cerro que tú subes y hay una meseta. Entonces, ¿dónde ponemos el estadio? En la meseta. ¿Dónde ponemos el Parque Alejo Barrio para que se desfile? En la meseta. Entonces, se instala la marina, se instalan las universidades. Playa Ancha tiene eso, es amplio. No se llama Playa Ancha por una playa, sino por una playa de estacionamiento. Es como una playa de estacionamiento. Y estaba muy poco poblado, estaban solamente los conventos, los colegios antiguos. Portales, que fue un hombre muy ligado al Paraíso, Portales anima las primeras poblaciones, la primera población del cerro, y también los fuertes de defensa, después de la guerra absurda con España en 1860. Oye, hay un cuadro que yo vi en el paseo donde está el Museo de Lucas, el Paseo Yerbasoni, ¿no? Sí. Ya. Ahí vivía un arquitecto chileno, Alberto Cruz, tenía su segunda casa, y un día yo iba pasando y me hizo pasar a su casa. Y tenía un cuadro importante, no recuerdo el autor, en que se ve un barco español bombardeando el puerto, ¿ah? Y se dice que ese cuadro, según Cruz, pues todas estas cosas son posibles en Valparaíso, es el antecedente del impresionismo. O sea, según Cruz, el impresionismo habría partido en Valparaíso. O sea... Bueno, es típico de un porteño, salir con una cosa así, porque el amor al puerto te lleva a muchas exageraciones. Pero efectivamente, porque el pintor del que tú me hablas, que fue profesor del Macay, del Colegio Macay, del Colegio de los Ingleses. Él, entre otras cosas, vino por la guerra de España, porque hubo toda una cosa sobre la guerra de España en la cual se sintió que América Latina podía ser rescatada por los españoles. Es todo ridículo, porque fue una guerra, como dirían los franceses, o sea, una guerra que no fue. Claro. Y trajo cosas divertidas esa guerra, que no fue. Porque ahí está la historia de este alemán que se le ocurrió ir donde el presidente. Y ofrecerle un submarino. Y ofrecerle un submarino, que lo hizo. En verdad hizo un submarino. Y fue donde el presidente a ofrecerle este submarino que iniciaría que Chile, pondría a Chile, que tenía ya una escuadra que se iba generando después del bombardeo de Valparaíso. Hubo mucha preocupación por la defensa de Valparaíso. Y entonces salió con esto del submarino, y el presidente chileno con picardía le dijo: está muy bien lo que usted me dice, pero ¿y si se chinga? Y entonces el alemán, de todas maneras, con su propio peculio, salió a navegar con el submarino, y fueron los porteños y se pusieron ahí alrededor del mar a mirar el submarino. Y él subió a su hijo al submarino y empezó a dar una vuelta. Y al principio anduvo con esa vuelta. Dale. Al improviso tomó confianza y empezó a dar unas vueltas hacia el mar abierto.
Y ahí se perdió el alemán con su hijo en el mar abierto y no volvió nunca más. Lo que hizo que los porteños movieran la cabeza diciendo estos alemanes y se fueran a almorzar. Oye, Ernesto, hay varios personajes que van apareciendo en tu libro, personajes de tu infancia, personajes de leyenda que tú escuchaste alguna vez una historia, personajes de conventillo, personajes como un señor muy avaro, parece, muy mezquino, que tenía fama de mezquino, y que de alguna manera explotaba, no sé, a los vecinos. Hay varios personajes, hay toda una picaresca porteña propia que aparece en tu libro y un humor muy tuyo, pero que yo digo, este humor, bueno, característico tuyo, Ernesto, que se encuentra en otros libros y que uno como lector agradece, o es también parte de un cierto humor porteño ante la desgracia o ante... ¿Cómo es eso? No sé, es una especie de espíritu de que se vive con los temporales, se vive con los terremotos, se vive subiendo y bajando. Si tú aprendes a jugar al fútbol en calles que no son planas, que son calles empinadas, y por lo tanto cada vez que tienes que atacar para un lado tienes que subir un cerro, y cada vez que bajas la pelota se cae a una quebrada. Sí. Entonces tú vives con la dificultad y por lo tanto o pones humor y no te tomas la cosa muy en serio, o simplemente se hace muy difícil la vida en Valparaíso, una ciudad que su construcción, que su arquitectura, que todo ha costado mucho. El Molo de Abrigo es una obra ingenieril increíble. Entonces surge eso de las cosas divertidas. Y el hecho que había este interclasismo, que al lado de mi casa había un marino mercante, trágico también, se dio vuelta de campana su barco en el sur. Me acuerdo cómo llorábamos en el barrio, porque era una persona muy querida. Y en el conventillo del lado, esas señoras que se sentaban en la escala y tenían esa discusión eterna, donde una que era muy viva ganaba siempre las discusiones, porque una le decía a la otra, oye, tú eres el colmo, tú no cuidas a tus chiquillos, y la otra le respondía, ese eres tú. Y entonces la otra le decía, ¿cómo voy a hacer yo si yo le limpio las cosas, plancho la ropa de mi marido? Esa soy yo. Y podían discutir 2 horas y una hablaba mucho y la otra decía, esa soy yo y ese eres tú. Entonces, oye, Ernesto, a ver, hay un Valparaíso del esplendor, del cual se siente nostalgia, un Valparaíso de la medianía, tú dices Valparaíso en un momento histórico, y después hay un Valparaíso francamente de la decadencia. Y hoy día Valparaíso está como Santiago Wander, digamos, está último en la tabla y a punto de sufrir el descenso, ¿no? Así es. A ver, ¿cómo Valparaíso puede encontrar un destino, o su destino va a ser permanecer en una agonía larga, digamos, en una decadencia permanente a la que termina acostumbrándose, pero ¿cómo ves tú el destino de Valparaíso hoy, en la foto que sacamos hoy? Yo creo que Valparaíso primero hoy no es autovalente. O sea, Valparaíso no sale de donde está sin un esfuerzo nacional. Yo hacía una comparación, claro, una comparación también que puede llamar a risa, que es con Venecia en Italia. Venecia sola no termina, Venecia sola no puede salir. O Italia la convierte en un tema nacional como lo está convirtiendo, y europeo, o no sale. Y por lo tanto Valparaíso tiene que ser una preocupación nacional. Por eso fue un tema de gobierno, cuando en el 2000, a principios del siglo, se hizo un esfuerzo muy grande porque se metía plata en Valparaíso y esa plata no daba los frutos que se esperaban. Y por lo tanto Valparaíso primero necesita. Segundo, necesita hacer una combinación de las fuerzas que tiene, del puerto
con la masa crítica intelectual que tiene, con la posibilidad de tomar lo digital, ya las viejas empresas no van a volver, es tomar lo digital y tener un conjunto de jóvenes que se queden en Valparaíso, que quieran a Valparaíso, pero que Valparaíso a su vez le ofrezca algo. Hoy día le ofrece fealdad, miseria, destrucción y conservadurismo. Porque lo peor que le puede pasar a una ciudad es la inmovilidad. Y hoy día estamos en plena inmovilidad. Se le dice que no a todo lo que significa algún progreso, en nombre de cuidar la ciudad. Y esa ciudad que se cuida es un albur, porque no hay tal ciudad que se cuida. Hay una ciudad que se arruina, una ciudad pestilente, como decía Neruda. Una ciudad donde todo lo que se ha podido hacer está lleno de basura, está lleno de rayados que no significan arte, está lleno de ideas de destrucción, de sueños malignos. Tú al final, en el último capítulo de tu libro, buscas ese hilo de Ariadna para salir de este laberinto de pobreza, este laberinto de decadencia, este darse vuelta alrededor de un pasado inmovilizado, congelado. Pero eso lo vamos a dejar abierto para que los lectores mismos lo encuentren en este estupendo libro, este último ejercicio de memoria, que esperamos que no sea el último, de Ernesto Tone, El Viejo Puerto, editado por Editorial Catalonia y lanzado ayer. Querido Ernesto, te agradezco mucho este recorrido desde este jardín a Valparaíso entrañable, Valparaíso eterno, Valparaíso glorioso y también Valparaíso decadente, todas las cosas al mismo tiempo. Así es, está todo al mismo tiempo. Cristian, te agradezco mucho y es bello hablar de Valparaíso en el jardín. Gracias, Ernesto, te mando un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Y a todos los auditores porteños, un especial y afectuoso saludo desde mi jardín. Nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la noche cuando abra esta verja de madera del jardín. No olviden la frase de Voltaire, que siempre les digo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.